Para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía, ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Súbele al volumen porque esto es Haz Ruido Podcast. Mis fieles podcast escuchas, bienvenidos a un episodio más de Haz Ruido Podcast. Mi nombre es yo soy su siempre amigo Luis Enrique Torres. Es que me gusta decir su siempre amigo porque es la verdad, porque siempre les digo a ustedes amigos y pues lo son. Entonces bueno, me siento en confianza de decirles así, que me llamen es mi siempre amigo Luis Enrique. Bueno, pues soy yo. Bienvenidos a un día más aquí en este episodio número 10. Increíble que llegamos a esta meta de 10 capítulos. Yo había ansiado cuando empezaba. Veía 3 capítulos y era como de maldita sea, cuando tenga 10, ¿cómo se va a ver? Ya quiero que pasen 10 semanas. Más que nada porque quiero preparar los programas bien. Entonces tampoco quería pues sacar rápido varios, ¿no? Aparte, bueno, para la gente que me sigue en Instagram, Facebook, ya sabe que lo subo bonito para que todos se enteren que subí podcast. Se sube su arte hecho por Ani Jiménez. Y bueno, se ve muy bonito, subo historias, hago dinámicas para que me digan preguntas, etc. Y es muy bonito, especialmente esta última semana. Bueno, estas 2 semanas. Antes del episodio 10 tuve muy buenas críticas y bueno, casi ni críticas, ¿no? La mayoría les gustaba mucho, entonces yo feliz de la vida. Y bueno, este tema incluso lo había pensado temas antes, capítulos antes. Dije, hoy lo voy a hacer de esto. Pero dije, me voy a esperar para, 1, aprender un poquito más yo. 2, para que la gente que lo vea diga, este cuate que vas... Bueno, más bien para que no diga, este cuate que vas a ver con 4 capítulos ahí o 6. Ese cuate que ni sabe, ¿no? Pero 10 capítulos es un poquito más... está bien. O sea, habrá personas que lo hagan en el 30, ¿no? Pero bueno, espero que de todas maneras les ayude esto. Y más que nada porque yo ya tenía experiencia desde mucho antes haciendo radio por internet. Y esto para mí es muy sencillo. Los primeros 2 capítulos sí era un poquito diferente porque me sentía así como que hablo lento y decía mucho y todavía lo hago y bueno, nerviosismo, pero ya se me quitó y ya hablo más con ustedes mucho más feliz. Entonces es algo maravilloso. Y bueno, pues ya como lo vieron en el título, el tema es muy importante, muy interesante, que si te interesa te juro que no te vas a arrepentir de escuchar este programa, te va a ayudar y bueno, eso lo espero, lo hago con ese fin únicamente y con todas mis ganas le voy a poner para que quede lo más claro posible y más gente se anime a entrarle a esto que es el podcasting. Así que, let's jam. Iniciar a hacer un podcast. Muchos lo inician y pocos aguantan subir más de 4 episodios. Y es natural que si te interesa este medio, quieras saber cómo se hace y qué es necesario para ser un buen podcaster. Ya sea saber los programas que se usan, qué micrófono necesitas o simplemente dónde subir tu contenido. Pero, ¿sabes tú por qué deberías hacer podcast? Y es que el podcasting al día de hoy consideramos es una de las comunidades más sanas y agradables a las que puedes meterte. Y es más probable que te den la mano a que te pongan el pie. Si buscas empezar a hacer tu propio podcast sin pagar por un curso o a alguien que te enseñe, esto es algo que te interesará escuchar. Sin embargo, también te diremos lo más importante, que es saber si tú tienes lo necesario para hacer podcast y muchas de las cosas con las que te vas a atravesar en el camino. Pero lo más importante, como lo es todo, es disfrutar el viaje. Así que si esto te interesa, bienvenido, porque este puede ser uno muy emocionante que querrás experimentar. Sí, ese es el tema del día de hoy, súper importante y bonito. Y que me gusta mucho hablar de esto. Yo ya lo había hablado con muchas personas que les interesa este medio, otros que de plano me gustaba mucho y platicaba con ellos, amigos, gente que
que no sabía qué era. Entonces dije, la gente tiene que saber, uno, qué es podcast, pero dos, la gente que se interesa en hacer uno, por qué y cómo debería hacerlo, ¿no? Como que, ¿por qué, Luis Enrique? ¿Qué te pasa? Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Pero bueno, como siempre, vamos a iniciar por mi, entre comillas, experiencia o mi inicio. Para empezar, yo cuando, bueno, yéndonos más atrás, como muchos lo saben, la gente que ya escuchó los capítulos anteriores, yo siempre he soñado con ser un locutor, voiceover. Ya se me ha concedido muchísimas veces ser voz institucional de diferentes sitios que me han pedido y he sido muy feliz con ello y espero continuar con ese camino. Sin embargo, a mí me gusta mucho hablar. No sé si se notó, pero realmente me hacía muy feliz transmitirlo y que no se quedara en el qué bonita voz tienes. No me gusta. Esa voz sonó muy graciosa. En fin, pero no me gustaba empezar así, bueno, terminar así de, es el cuate de la voz chida y ya. No, a mí siempre me ha gustado que si eres algo y quieres ser lo que dicen que eres, pues preocúpate por ser lo mejor, dar lo mejor de ti. Entonces siempre me he motivado por eso, que la gente no solo dijera, lo hace bien, pero a la mera hora, pues le falta, ¿no? Y es que yo no quiero que me digan que me falta. Obviamente me lo dirán cuando pase mucho tiempo, lo seguirán diciendo hasta que demuestre lo contrario. Entonces hasta ese punto he querido llegar. Tuve mi programa de radio en una página web. Le fue bien, estuvo normal, sin embargo me faltaba cosillas, que fuera mío. Bueno, o sea, sí era mío, sin embargo me sentía con algunas limitaciones que no me encantaban. No sentía realmente que tenía el control del programa y de su distribución, etcétera. Entonces, no sé, prefería hacerlo diferente. Ya había hecho videos para YouTube, algunos chistosos, de comedia, lo que sea. Pero a mí siempre me gustó dar un mensaje. Algo, hablar lo que sentía y lo que decía para motivarte, para hacerte reír o para demostrarte por qué algo me molestaba, tal vez, ¿no? Siempre es válido. Sin embargo, bueno, a mí me costaba mucho trabajo esto lo hablo como 4 años atrás, 3 incluso, que la gente se quedara tanto tiempo escuchando a una persona hablar, a veces sin verla. Entonces era como de, no sé, pues siento que ¿quién va a esperarse tanto tiempo a que yo hable y hable y hable? 1 hora, no sé, mejor lo hago más chiquito, etcétera, ¿no? Pero bueno, después me fijé y pensé, es que de eso es el podcasting. Un podcast no es un video de YouTube. Es totalmente diferente, es otra onda. Es un programa, imagínatelo como un programa de radio, que la gente se lo pasa escuchándolo 5 horas al día y no les molesta. Obviamente tiene musiquita y lo que sea, pero si a alguien le interesa, pues puede hacerlo. Y ahora con esta onda, obvio, de que le puedes poner pausa, adelantar, atrasar, compartir, pues lo hace mucho mejor para ti si te interesa un tema en específico. Entonces, bueno, dije, creo que me gustaría intentar eso. A ver qué onda. Ya tenía, qué onda, digamos que lo técnico y ¿cómo se dice? Los materiales, micrófono, computadora, software, lo que sea para hacerlo, ya lo tenía. Entonces dije, pues vamos a ver. Y me acuerdo del primer podcast que estaba muy nervioso, como seguramente se notará. Ya tenía tiempo que no hablaba con el micrófono de esta manera, tanto tiempo, entonces tenía que reconciliarme con el micrófono. Lo logré y ahora somos amigos. Y bueno, sin duda alguna no me arrepiento de esto y fue muy bonito. Y con eso quiero empezar. Para empezar a hacer podcast, te vas a sentir raro, tal vez al inicio. Vas a hablarle a un micrófono un buen rato, 15 minutos, 20, 1 hora como yo lo hago, etcétera, o más, y vas a sentirte extraño. Vas a sentir como de, lo que estoy diciendo está bien, lo van a escuchar, estoy siendo interesante, me estoy sintiendo cómodo, etcétera. Entonces, realmente es muy... El inicio es un poco complicado, depende cómo lo quieras ver. Si es la primera vez que lo haces, probablemente estarás nervioso. Sin embargo, tienes una cosa muy buena, que es que si estás haciendo tu podcast porque tú quieres hacerlo, no vas a tener problemas de presión de jefes, de que te digan cómo hablar, de cómo hacerlo, que te estén viendo todos.
Yo creo que el podcasting para las personas que no les gustan las cámaras, como es un poquito mi caso, es ideal. Pero más que nada si tienes algo que contar. Eso es lo primerito. ¿Qué vas a contar? ¿Tienes algo interesante que decirle a la gente? ¿Simplemente quieres expresarlo porque sí? ¿Qué quieres hacer? No estoy diciendo que a fuerzas tengas que hablar de algo interesante, importante, intelectual. No. Me refiero a que te preguntes a ti mismo, que es el primer filtro y la neta, el más importante, ¿qué vas a contar? ¿Para cuántos capítulos o episodios te va a alcanzar lo que quieres contar? ¿Quieres leer libros con tu voz? ¿Quieres contar anécdotas? ¿Quieres hablar de películas, videojuegos? ¿Quieres hablar de arte, de pinturas, de tus autores favoritos, de tus cineastas favoritos? ¿Qué quieres hacer? Absolutamente todo es válido porque esto es tuyo. Es lo más bonito del mundo tener algo tuyo, que tú lo controlas y por lo tanto tú controlas la calidad que va a tener tu producto, que en este caso sería un podcast. Entonces es muy importante que tengas que verlo. Sin embargo, también tienes que pensar tienes que ser un poquito profesional, y ahorita te digo en qué sentidos más adelante, pero debes ver a futuro. Como te dije, ¿cuántos capítulos te van a dar para hablar de este tema? ¿O vas a hablar de muchísimos temas? Está bien, sin embargo te recomiendo que tu podcast tenga un nicho para que siempre agarres de ahí. O bien, si un día de repente quieres decir, chavos, hoy les quiero contar algo diferente, es siempre válido. Pero que la gente que sepa que va a entrar a tu podcast, sepa que va a entrar, sepa que va a escuchar, sepa si se va a reír, si se va a deprimir, bueno, no si se va a deprimir, pero si vas a tratar algo serio, si vas a tratar algo alegre, o si se va a informar. Es siempre válido, bueno, casi obligatorio, diría yo, pensando en los fans. Bueno, en los fans, en la gente, en tus escuchas, que son los más importantes, ya que estás haciendo esto para ellos. Obviamente por ti, a lo mejor dices, yo quiero hacer un podcast para mí, porque quiero expresar algo, no me importa cuánto los oigan. No les voy a engañar, es muy difícil que pase eso. La mayoría de la gente que se mete a esto es porque también quiere que otras personas los escuchen. Si no, no los estarías publicando. Pero quién sabe, aún así tienes que pensar en que la gente que te va a escuchar es probable que le guste y lo invites a que le guste más episodio tras episodio. Ok, vamos bien por ahí por el lado emocional. Ahora, el podcast, tenemos que pensarlo, es atemporal. Hoy, en mi caso, estamos en el mes de junio y tal vez esto tú lo estás escuchando en no sé, en noviembre. Tal vez en octubre, septiembre, agosto. Entonces, tienes que pensar mucho sobre que cuando vayas a contar algo, intentes que tenga mucho tiempo, que la gente que lo escuche lo puede escuchar hoy y dentro de 1 año o 2 años. Para que sea interesante, porque si hablas de una noticia que pasó, por ejemplo, esta semana, como ejemplo, si te decides ir por ese medio de las noticias, de lo que quieras, pues tal vez si lo escuchas 1 año después vas a decir, sí, ya me sé el fin de esa historia, ¿qué me importa ahorita, no? Tráeme algo que me interese. Entonces, pensar algo que puedes escucharlo en cualquier momento, eso te va a atraer a mucha más gente, porque vas a atraer gente que escuche el capítulo 5, tú ya llevas a lo mejor 40 episodios, pero va a regresar gente al 5 porque es perfectamente escuchable, porque hiciste una entrevista interesante, porque contaste una anécdota buenísima o chistosa, etc. Piénsenlo atemporal. Leíste un libro, cualquier día puedes leer o escuchar un libro. Entonces, siempre es bueno pensar a futuro que la gente esto no es YouTube. No estamos aquí para que lo escuchen o lo vean el día que se publica, forzosamente, sino que pase el tiempo y que el podcast sea como radio, que se está hablando ahí y te sigue alimentando, ayudando y entreteniendo, si es lo que tú quieres proyectar. Entonces es lo primero que tienes que ver. ¿Qué vas a contar?
si tiene continuidad, si te alcanza para muchos capítulos, si le vas a cambiar, etcétera. Ver a futuro de cuántos vas a hacer, de que el tema que vas a hablar podrás escucharlo un año después o 2. Y eso es muy importante porque de ahí se van las bases de todo, de que siempre lo vas a pensar antes de hacer un episodio. Bien, entonces ya todo bien por ahí. Ahora vamos a la siguiente parte, que es lo importante. En muchos casos que tal vez la gente que no tenga la menor idea, lo técnico y lo material. ¿Qué micrófono puedo usar? Bueno, empezamos por ahí. Obvio, tenemos la suerte, muchos lo dicen y concuerdo con ellos, pero con algunas cláusulas que yo le pondría. Coincidimos con que puedes grabar ahora mismo con casi cualquier cosa. Tienes un celular, tienes un iPod, tienes una computadora, una tableta, todo puede grabar. Entonces eso es buenísimo. Sin embargo, obviamente, no todos los micrófonos son para esto. Tienes que, si te quieres, depende cómo te quieras sonar. Y obviamente yo siempre voy a aportar porque suenes fregón, bien hecho, con ganas, que le inviertas un poco a tu podcast. No te preocupes, no es necesario que lo hagas los primeros episodios, porque realmente el inicio no vas a decir, a lo mejor, quién sabe, como les comenté, esto es algo muy de resistencia, entonces no es quien llega primero, sino quien continúa hasta el final y hasta que el cuerpo le dé. Entonces, empezar con tu celular no está mal. Sin embargo, pensar para que suenes bien es lo importante. Entonces, vamos a ir de básicos. Empieza por tu celular. Si no tienes ningún micrófono, empieza por él o por tu computadora o lo que sea. Sin embargo, tienes que ver y preocuparte por cómo se escucha el ambiente. Para esto me refiero a los ladridos de los perros, el ruido de tu casa, el ruido de tus amigos, bueno, ¿cómo se dice esto? Tus hermanos jugando, lo que sea, o platicando, comiendo, cocinando. O siempre va a haber ruido, probablemente si grabas en una casa donde no vives solamente tú. Es 100% normal, no te preocupes. Busca horarios en los que pueda haber menos sonido, como primer consejo que te podría decir, para que grabes. En el caso que grabes con cualquier cosa. Ahorita estamos empezando por el celular. Ahora, el celular tiene un poquito ambiente. El micrófono ambiente es cuando capta muchísimo de lo que hay a lo lejos. Suena muy abierto, o sea, a mucha distancia puede sonar. No es que te acercas y solamente capta lo cerca que está. Es lo único que capta. No, suena seguramente a varios metros de distancia lo que suene ahí. Entonces es recomendable que te pongas unos audífonos, y los audífonos la mayoría de las veces tienen micrófono. Esos sí son muy baratos y seguramente tienes unos. Te recomiendo que si no, los compres. Son muy baratos y estamos yendo a lo más básico para que suenes bien. Bien, entonces, obviamente después de nivel intermedio y te gustó, que es lo más importante, oye, me está gustando esto de ser podcast, estoy recibiendo a lo mejor de mis amigos que les gusta, entonces me parece excelente, vamos a continuar, ahora voy a hablar de esto y esto. Ahora hay mucho ruido. Bueno, les recomiendo si graban con el celular, y es algo muy bueno en el sentido de que es fácil y es una buena medida, no tan cómoda, pero a favor del podcast, de la calidad obviamente, pues te recomiendo que te pongas una cobija encima o lo que sea para que aísle el ruido de fondo. Entonces va a ser mínimo y vas a sonar bien. Y si te pones audífonos, te vas a escuchar más o menos como suenas. Te recomiendo que hagas algunas pruebas, unas 5 pruebas de a qué distancia suena bien. Y después de ello, ya dices, ahora sí, vamos a grabar. Después de que decidiste de qué vas a grabar, si vas a grabar solo, con alguien, etc., empiezas. Ahora, si como te digo, todo va bien y todo, pues te compras un micrófono barato. Hay muchos de 400 o 300 pesos, hay otros de 1000 pesos que son muy buenos y son USB, que puedes conectarlos a la computadora directamente y son muy buenos.
Hay otros de condensador, hay otros de 3,000 pesos, etcétera. Pero obviamente es probable que no te vayas por eso porque no es necesario. Mi micrófono que estoy usando ahora mismo me costó 900 pesos me parece. Y me ha durado bastante y es USB y lo amo. Entonces me ha durado 4 años me parece o 5. Entonces yo feliz de la vida. Planeo comprarme otro porque me gusta, porque lo necesito. Y a veces se desconecta, etcétera. Pero está bien. Entonces es lo principal. Ahora, número 2. Eso es lo material que te puede llegar a costar dinero, lo que sea. Vamos al siguiente punto. Y es el más importante, así grabes con una licuadora. Y este es tu escaleta o tu guión. La gente que no sepa, una escaleta o un guión es pues prácticamente lo que vas a hablar en tu podcast. ¿Qué temas vas a tocar? Si vas a decir alguna opinión importante, si lo quieres leer mientras hablas, 100% válido. Yo por lo menos hago una escaleta. Una escaleta no es un guión. Un guión, bueno, vamos a diferenciar. Un guión, digamos que es todo lo que vas a decir y como está escrito, lo vas a decir. Y pues puede ser, depende cuánto te tardes en el podcast, pues puede ser 10 hojas, ¿no? A lo mejor. Y una escaleta no. Una escaleta simplemente toca los puntos importantes de lo que quieres hablar. Lo obviamente planeados antes de grabar. Lo escribes y ya que fuiste lo suficientemente específico para ti, que sepas qué vas a decir, pues empiezas a grabar y te vas guiando. Yo, por ejemplo, tengo mi tableta aquí a mi izquierda y tengo todos los temas que voy a hablar. Por ejemplo, no leí nada, pero hablé de mi inicio. Se los voy a leer como dice mi escaleta hasta donde vamos. Dice: mi inicio y motivaciones para empezar. Punto número 2. ¿Qué necesitas para hacer podcast emocionalmente? Diagonal, ¿qué vas a contar? Diagonal, ¿tiene continuidad? Diagonal, debes ver a futuro siempre. Diagonal, el podcast es atemporal. Eso es lo que tengo escrito y es a lo que hablábamos hace unos minutos. Yo ya tengo la práctica, ya sé a qué me voy a referir porque lo planeé días antes o horas antes y ya sé más o menos qué voy a decir. Por ejemplo, lo demás dice: ¿qué necesitas técnicamente? Micrófono, escaleta o guión, y ahí es donde vamos hasta ahora. Es donde va la escaleta y como les he ido hablando. ¿Entendido? Entonces, esto es muy importante. Mucha gente dice: no, yo nada más pongo el podcast y empiezo a hablar y pues hasta donde tope. Está bien y no. Tienes que tener mucha práctica para hacer eso. Y aparte no es recomendable. No desde mi punto de vista. No te toma mucho tiempo, te recomiendo, te invito a hacerlo. Te va a salir mucho mejor producto, te lo juro. Si sabes de qué vas a hablar, es aparte padrísimo, porque a veces estás hablando y de repente, pues ya, subes tu podcast, lo que sea, y dices: yo hubiera dicho esto. Yo hubiera dicho esto también, se me olvidó. Y eso siempre va a pasar. Entonces, qué mejor que escribir absolutamente todo. No tienes que ser, muy cuidadoso. Literalmente esto es para ti. Entonces, si tú te entiendes, ya lo hiciste. Si te entiendes con 3 párrafos, ya lo hiciste. Y si te puedes desglobar, iba a decir, eso ni siquiera existe, desenredar con eso y te sirve, excelente. Si tienes una entrevista, pues anotas las preguntas que le vas a hacer, la bienvenida, todo eso es importante para que salga muy bien y se va a ver reflejado en tu podcast, te lo juro que sí. Ok, paso número 3, después del micrófono y tener tu escaleta o guión. ¡Qué padre! ¿Dónde demonios subo mi podcast? Bueno, pues aquí vemos una falla del guión, porque ese no era el tema que seguía, perdón. El siguiente era el software de grabación. Después vamos con lo que acabo de decir. Y qué padre, vamos a hacer como que esto no pasó. Después de que tengas el micrófono, tu escaleta y guión, qué padre, pero ¿dónde demonios vas a grabar tu podcast? ¿Qué software? ¿Qué usas, carnal? Bueno, pues aquí hay varias opciones. Si vas iniciando y quieres darte la oportunidad de conocer al micrófono, conocerte frente al micrófono, conocer tus debilidades y fortalezas frente a él, cuánto duras hablando, si eres interesante, si eres redundante, si usas muchas palabras seguido, todo eso es recomendable grabarte antes de subir algo.
Pero si aún así ya te crees listo, ya hiciste tal vez 5 pruebas o 3, las que tú creas necesarias, y quieres subir el primero, perfecto, me parece muy bien. Entonces, pues lo puedes subir directamente desde tu celular con la plataforma Anchor. A-N-C-H-O-R. Se escribe Anchor. Anchor, se dice en inglés. Anchor, ¿ok? Y es una plataforma maravillosa porque ahí te permite, si tienes muchas notas de audio, por ejemplo, si decides grabar de esta manera, o por la grabadora de tu celular, ahí mismo lo vas añadiendo. Entonces, si te trabaste o te pusiste nervioso, no sé, detuviste la grabación, puedes poner una. O si hablaste todo de corridito, en Anchor, desde la aplicación, puedes subir tu audio directamente ahí. Y Anchor te permite subirlo a Spotify. Gracias a Anchor es que subimos a Spotify, porque Spotify compró Anchor y hay cosas extrañas ahí que después hablaremos en otro podcast, que de hecho ya hablé más o menos en el capítulo número 7, me parece, de que se llama los Spotify empezará a pagarles a podcasters, así se llama. Y bueno, ahí se sube. Es gratis 100% y no tienes ningún problema, simplemente te tienes que registrar con tu nombre, de qué va a ir tu podcast, tu descripción, etc. Tienes que poner una descripción bonita para que sea interesante a las personas y todo esto, para que digan, bueno, ok, le voy a poner play y esté bueno. Bueno, esa es la manera fácil, sencilla, si no tienes muchas maneras de experiencia y quieres hacer tus primeros intentos sin toques de profesionalidad aún. Ahora, la parte un poco más hardcore, que suena mucho más bonito, es tener un software de grabación. Uno de los que más recomiendo porque es, bueno, lo recomiendo entre comillas, más que nada porque yo lo uso a veces, porque ahorita les cuento eso, porque les voy a contar un secreto que seguramente les va a ayudar muchísimo. Pero vamos primero por lo básico, y es descargar un programa que se llama Audacity. Lo descargas gratis, así buscan audacity.com en su página oficial, lo descargan como puedan, es facilísimo y ya. Lo descargan y si no sabes, es muy fácil, pero suponiendo que no sepas, pregúntale a tu hijo o a tu sobrino o busca un tutorial en YouTube de cómo descargar Audacity y ahí lo tienes, es facilísimo. Ya lo tienes, perfecto, excelente, ahí te tiene play, pausa, grabar, dejar de grabar, etc. Y ahí grabas todo lo que tengas que grabar. Evidentemente, para que suene bien, si te trabaste en algún momento, lo que sea, ahí en Audacity puedes cortar las partes donde, por ejemplo, te quedas callado. Me quedé callado y, ay no, o me equivoqué. Ay, voy a cortar esto y lo voy a poner. Y ahí te enseñan, busca un pequeño tutorial de cómo editar en Audacity, ya que ahí mismo vas a poder poner música. Este es un nivel un poquito más arriba para que suene con musiquita, si quieres editar audio, etc. Si quieres irte de banda y hablar simplemente de lo que tú quieras con tu guión y lo que sea, y simplemente eso que grabaste subirlo, me parece maravilloso y es más sencillo. Pero si crees que necesita edición porque quieres verte bien, etcétera, busca porque esto es un podcast, no puedo enseñarte a editar desde aquí. Busca un tutorial de cómo editar en Audacity. Es muy sencillo, no te preocupes. Te juro que hay personas que te enseñan muy bien en 10 minutos cómo editar tu podcast. Sencillito, así que te invito a hacerlo. Ahora, mi secreto. Esta es la parte más importante que considero y que me facilita muchísimo a mí las cosas, y ojalá esta marca me patrocinara, pero no es así. Y es el programa con el que grabo yo. Y este programa, anótenlo bien porque es increíblemente bueno y me ayuda muchísimo ahora mismo, y es Mix. Pero con 3X. Así que aguas, ¿cómo lo buscan ustedes? Es MIXXX. Ay, perdón. MIXXX. Así lo buscan y es gratis. Y este es un programa para DJs, para mezclar música. Entonces, estás poniendo música y después tiene digamos que como 4 decks o 2 decks. Que un deck, el chiste es que donde pones una canción y la reproduces, y en otro puedes reproducir otra y mezclarlas al mismo tiempo.
y te permite poner el micrófono. Entonces ahí es donde yo grabo el podcast, y como tengo la experiencia después de bastante tiempo, un mes más o menos, un mes, me acostumbré 100%, puedo grabar desde aquí, poner música que están oyendo en este momento y ponerla a grabar. Y como yo ya tengo un poco de experiencia hablando al micrófono, pues me voy de banda sin problemas, sin hablar, poniendo musiquita. Yo descargué una playlist que dura mucho tiempo, dura 1 hora. Entonces no me tengo que preocupar por cambiar de música. Les recomiendo que busquen canciones que no tengan derecho de autor. Eso lo encuentran incluso en YouTube. O playlist, súper fácil. Y ahí mismo se lo descargan y ahí le ponen play a la música. Conectan su micrófono USB en caso de tenerlo, que seguramente para estas alturas ya lo tienen. Si están haciendo este paso, este medio, le ponen en talk y empiezan a hablar y le ponen música bajita para que se escuchen. Ahora, es importante usar esto con audífonos, porque se están escuchando todo el tiempo mientras hablan con la música. Entonces saben si la música está alta o baja y están escuchando perfecto cómo se oye. Entonces, excelente. Ese es mi secreto, se los recomiendo ampliamente, es gratis y vayan a checarlo. Mix, MIXXX, y simplemente le ponen a grabar ahí en un botón que tiene y después parar y listo. Yo ya lo subo así, y en fin, ese es mi secreto. Sin embargo, esto es un podcast y les recomiendo que busquen, si quieren hacer esto más profesional, búscanlo en YouTube, es muy sencillo. Sin embargo, si están en esto, seguramente va a ser importante que si quieren destacar, van a ver cómo editar sus audios o generar cortinillas, lo que sea, para que suene bonito. Yo hice mi intro y mi outro, que es con lo que empieza el programa y finaliza, para que se escuche padre. Y aparte pongo presentaciones de cómo hacer los podcasts, que también lo pongo aquí en vivo. Entonces lo grabo antes, claramente, ese sí es editado, por lo menos yo lo grabo en iMovie, pero es un audio de 2 minutos o de 1 minuto, entonces es más sencillo. Editarlo ahí es un programa de video, pero también se puede editar audio ahí, y es como lo hago, y es más sencillo. Entonces ahí fue como me ideé yo el podcast, y eso es regresamos al primer paso, qué vas a contar y cómo lo vas a contar. Yo ya lo planeé y ya lo hago actualmente. ¿Ok? Bien, entonces esa es la parte técnica y de materiales de lo que puedes necesitar. Regresamos, un micrófono, ya sea el de tu celular, lo que sea, y puedes subirlo desde Anchor, ahí lo subes y te permite ahí mismo en tu celular ponerle musiquita, ponerle transiciones gratis y está muy bien. Y puedes crear algo muy interesante si tienes algo que contar y si suenas bien. Ponte una cobija o lo que sea para que no se escuche eco o se escuche la gente de tu alrededor. Avísale a tu familia que vas a grabar o con quien estés y listo. Hacerte una escaleta, un guión con el cual te bases para que no se te olvide nada mientras hablas y quede un podcast bonito y lleno. Saber dónde se sube el podcast, que es lo de Anchor. Y ahora por finalizar no finalizar el podcast, sino este tema es: ¿cuánto debe durar mi podcast? ¿Debe durar algo? He visto de 10 minutos, he visto de 15 y he visto de 3 horas. Súper normal. ¿Cuánto debe durar tu podcast? Bueno, aunque creo es obvio, esto es algo que tú tienes que elegir. Tú tienes que pensar para cuánto tiempo te da tu podcast. Si tú tienes un tema de una anécdota, por ejemplo, y tienes, no sé, la cuentas en 10 minutos o 15 minutos, pues dices, yo quería durar 1 hora o 40 minutos, pero si no da para eso y no tienes las herramientas mentales o como lo quieras para alargar y no llegar a ser redundante, que aburras y repitas cosas y sea dinámico tu podcast, pues tu podcast debe durar esos 15 minutos. No te preocupes, un podcast no tiene que durar mucho o poco. Tú decides cómo lo quieres hacer. Por lo menos yo ya me dije que la mayoría de mis podcasts van a durar 1 hora y a veces un poquito más. No quiero llegar a 2 horas, a menos
que invite a alguien, haga alguna entrevista o junte amigos para hablar, eso será diferente. Pero la mayoría de mis podcasts yo ya pensé que van a durar mínimo 40 minutos, máximo 1 hora y media, pero súper hiper máximo. A veces me pasa un poquito, pero es porque lo tengo anotado y es normal. A veces también me equivoco, ¿no? Me alargo mucho y no, como me encanta hablar, si es tu caso entenderás, pues se te va el tiempo volando y no sabes que ya llevas casi 1 hora y 20 hablando y tú sientes como que llevas 50 minutos. Entonces eso es algo normal que te puede pasar, no te preocupes. Si vas a leer un libro y con tu voz, vas a contar alguna anécdota, vas a contar algo de historia, lo que sea, no te preocupes cuánto dure, mientras sepas que el podcast va a salir bien, como tú quieres. Acuérdate, este es tu podcast y si a ti te gusta, es lo más importante. Es importante que a los demás les guste, pero primero eres tú, porque si a ti te gusta, vas a reflejarlo en el micrófono. Vas a decir, este cuate le gusta de qué está hablando, le gusta hablar y me está aportando cosas importantes. Y qué padre, si hablas de algo que no te gusta o que no sabes, mejor no lo hagas porque te vas a trabar, vas a terminar siendo muy redundante, vas a buscar información que no es tuya y vas a sonar como robot. Y eso no es lo que se quiere cuando escuchas un podcast, al contrario. Quieres escucharte fresco, quieres que la gente te escuche, quieres que la gente aprenda tal vez algo de ti. Entonces no te preocupes por el tiempo, preocúpate de la calidad. ¿Bien? Excelente. Pues vamos al siguiente punto, que viene en mi escaleta. Para que vean, estoy aplicando lo que les estoy diciendo. Y lo tengo con letras así mayúsculas y blancas así para que se vean de aquí a China. Sé descriptivo. Sé descriptivo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? En el caso que hagas podcast, digamos que tradicional, que es únicamente de audio, como es este caso, la gente no te está viendo, la gente no sabe si estás describiendo algo, lo que sea. Lo único que tiene de ti es tu voz. Lo único que tiene, o el sonido que les pongas para que entiendan lo que tú quieres que entiendan. Entonces, si tú estás hablando de algo que estás viendo, que viste, un documental, una película, y nada más estás entonces no, por ejemplo en el episodio anterior hablamos de Michael Jordan, pues no, entonces Michael Jordan es increíble cómo hace este movimiento y encesta, es una locura, qué padre, pero ¿de qué maldito movimiento hablas? Entonces por eso fue un poco complicado hablar en el anterior. Tienes que hablar de qué movimiento hizo Michael Jordan, desde dónde lo hizo. Tienes que ser descriptivo. Alzó la mano y en el momento tenía alguien enfrente, tuvo que darse la vuelta, botar una vez para fintar a lo mejor a tal oponente y por fin encestar para crear 20 puntos en su equipo. Es un ejemplo. Entonces ya sabes, ok, muy bien. Ya sé de qué habla, ya me lo estás ilustrando. Obviamente queda a la imaginación de los demás, pero es muy importante que tú les ayudes. Sé descriptivo siempre. Hables de lo que hables. Es importante porque aunque hables lo que sea, es bonito saber imaginártelo todo mientras haces otras cosas. Es como ver televisión en tu mente. Así imagínatelo. Entonces tienes que crear ese sentimiento de televisión en la mente de la gente que te está escuchando. No siempre es fácil, nadie lo dijo, pero tampoco te puedes ir a lo vago y hablar simplemente así porque sí, porque tú te entiendes. Esto es para los demás, siempre. Si tal vez haces un video podcast, como es muy común ahora, que se ponen los micrófonos, hablar 2 o 3 personas, o una a veces con una cámara, y puedes poner imágenes, es otra cosa. Y aún así la gente que si esto lo sube a plataformas únicamente de audio, como es Spotify, Anchor, iVoox, etc. Que por cierto, saludos a la gente que nos escucha en iVoox, porque he tenido buenas reseñas y buenos likes. Gracias amigos, se agradece muchísimo. En fin, entonces si tienes esto de que las personas te entienden con el hecho de que tú explicas tan bonito y bien las cosas,
pues seguramente le vas a interesar mucho más y van a sentirse más apegadas contigo, porque para entender lo van a tener que hacer, van a tener que ponerte atención y tú es lo que más quieres, ¿me entiendes? Entonces, muy importante. Ahora, paso número 2 y regresamos a lo de la calidad, cuánto tiene que durar, etcétera. Tú, después de grabar, ¿escucharías tu propio podcast? Esta es la pregunta más importante. Tal vez te vole el cerebro ahorita mismo. ¿Tú escucharías tu podcast? Tú dirías, sí, me avento 1 hora 40 minutos que me tardé hablando de Michael Jordan. La neta, lo haría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me la juras? ¿Lo harías? Esa es una pregunta que te tienes que hacer tú mismo. Te tiene que gustar, como te dije, te tiene que gustar a ti. Y eso se va a ver reflejado. Y justamente se va a ver reflejado si a ti te gusta. Si estás transmitiendo a tu yo del pasado, está transmitiendo a tu yo del presente lo que quería, ya lo hiciste. Vas por buen camino. Y si no, anota lo que tienes que mejorar, hablar más rápido, hablar más dinámico, leer mejor el guión, hacer un mejor guión, mejor escaleta, tardar menos, hacer ejercicios de habla, etcétera. Todo esto es muy importante porque al fin de cuentas un podcast a veces es no difícil de escuchar, pero en una generación donde las personas pueden perder el interés en 5 segundos de algo que ven tan inmediato en sus celulares o en internet, pues es importante tenerlos apegados. Por eso hay tan pocas, bueno, no son pocas personas, pero es una cantidad ínfima a comparación de YouTube o de Facebook o este tipo de plataformas que la gente que escucha podcast. O sea, seguramente hay un 15% de las personas que hay en YouTube escuchando podcast y escuchando muchísimo, o tal vez 20%. Sí, tal vez 20%. Esto está creciendo y le está yendo mucho mejor y me da mucho gusto. Sin embargo, aún así no llegamos a tiempos donde un podcast se escucha completitito. A veces no. Si estás en el trabajo, si estás corriendo, caminando, en el tráfico, lo que sea, trapeando, como les digo a la gente que siempre nos escucha, pues qué bueno, y eso es una herramienta a tu favor. Pero no todos son así. Entonces, si tú escucharías tu propio podcast porque escuchas podcast o porque tal vez no eres de ellos, pero aún así te interesa a ti mismo, vas por buen camino. Síguelo haciendo a ti. Paso número 3 de este punto: equivócate. Equivócate muchísimo. Equivócate hasta que digas, maldita sea, soy malísimo. Ahí equivócate. Todo lo que te tengas que equivocar está bien. Porque el día que te equivocaste, te juro que si aprendiste, vas a ser mejor. Y ya no vas a hacer lo mismo que antes. No te lo vas a perdonar a ti mismo. Esta es una mentalidad que te comparto que yo aplico. Me gusta mucho que todo me salga lo mejor posible. Me fascina. Soy perfeccionista a varios puntos. Y aún así tengo muchos errores. Y ya lo sé y no me importa. Porque sé que me está gustando como voy. Sé que lo voy a mejorar porque vaya que me fijo y anoto. Ay, dije mucho esto. Dije tal. Ay, no debí decir, alargar este tema. ¿Debí elegir este tema? Esto siempre va a pasar. No te preocupes. Si de verdad te gusta el podcasting, si de verdad quieres dedicarte a esto o hacerlo, si te equivocas te juro que estás aprendiendo algo nuevo. Eso depende de ti, claramente. Pero si lo haces muy seguido y siempre mejoras, y a lo mejor te equivocaste en otra cosa, pero ya no te equivocaste en lo que te equivocaste a lo mejor en el episodio anterior o anteanterior, pues vas por buen camino, ya estás arreglando los baches poco a poco. Y es algo que va a pasar. Y aquí literalmente tengo escrito: equivócate mucho y llegarás lejos. Así lo escribí. Y tiene toda la razón, lo siento. Pero esto, como muchas cosas, no solo el podcast, no se asusten. En un trabajo, en lo que sea que nos cuesta trabajo, cuando aprendemos, seguramente después de muchas cosas de equivocarnos, se nos pasa como agua y ya ni siquiera te acuerdas. Hasta cuentas cuando te equivocabas con gracia. Y a lo mejor en ese momento no te hizo ni siquiera un gramo de gracia.
Pero eso no es lo importante. Lo importante es que aprendiste algo y tienes todavía tu meta fija. Esto tómenlo para cualquier cosa. Estamos hablando de podcasting, pero aplícalo para tu trabajo, aplícalo para tu vida, lo que sea. Esto te va a llevar muy lejos. Y si quieres dedicarte a esto, te va a ayudar mucho. Y número y último del cómo hacer es: sé tú mismo. Sé tú mismo. No te preocupes por parecerte a alguien más que tiene éxito. Diga, a ese cuate le va bien porque es así, le voy a copiar. No hagas eso. Te lo juro que se va a notar cuando copias algo. Sé tú mismo. Oye, Luis Enrique, es que la verdad yo soy muy aburrido. No quiero ser yo mismo. Bueno, tal vez tengas un problema ahí de autoestima y está bien. O sea, no está bien no quererte, sino está bien que lo sepas. Pero también está bien mejorarte, sentirte capaz. Todos somos algo. Y es importante que, aunque digo que no copies cosas, no significa que no te inspires de otros. Eso es muy importante. Y con esto va el hecho de que te inspires de personalidades importantes del mundo de, el podcasting, YouTube, locutores de radio, presentadores de televisión. Si te juntas a tus conocimientos, lo que tú sabes, y te gusta, no sé, voy a decir nombres muy al azar. Roger González, por ejemplo, que tiene muchos fans y a mí me cae muy bien. Me gusta cómo es fresco y cómo habla y cómo se desenvuelve en el micrófono. Quiero agarrar ciertas partes de lo que hace porque creo que lo puede hacer, o creo que me gustaría verme así. Sonriente, hablando fuerte, con energía, para que haga que motive a muchos más y les ponga pilas, ¿no? Les contagie su energía. Por otra parte, me encanta la voz de Mario Arbizu y su profesionalidad. Me gusta mucho cómo hace pausas para crear un momento de reflexión. Porque me gusta que cuando habla algo muy importante, se toma el tiempo para que tú lo captes. Es algo que me gusta bastante, entonces quiero, ¿viste? Agarramos también partes de, en mi caso, Mario Arbizu. ¿Qué crees? También me gusta, y a lo mejor no tiene mucho que ver, pero la confianza que tiene... ¿Quién será? La confianza que tiene Mariana Osorio. Mariana Osorio, me gusta mucho su positivismo. Me gusta mucho cuando habla, que te da... Ay, perdón, amigos, les pegué el micrófono. Me gusta que se equivoque y le pegue el micrófono como Luis Enrique. Tal vez, ¿no? Me gusta cómo habla, su manera que nos contagia su positivismo a pesar de todo lo que le pase. Nos provoca reflexionar algo importante después de un acontecimiento social o que esté en su vida, pero nos lo comparte. Eso me gusta bastante. Por otra parte, me gusta mucho cómo es de divertido Misa Sinfonía. Es divertidísimo, es cagadísimo ese güey. Me gusta mucho cómo habla y cómo se mueve y cómo edita. Me encanta. Muy bien, es muy extrovertido. Me encanta, también quiero tomar parte de ello. Y ahí agarras tu plastilina, y la vas moldeando a como eres tú con ello. Y si mezclas personalidades tan distintas como lo que acabo de comentar, pues va a salir algo nuevo. Y si te gusta cómo salió el resultado de eso, después de seguramente meses de práctica, meses de contigo mismo y después con las personas y después contra el micrófono o con la cámara, como tú lo decidas, vas a crear algo nuevo. Entonces, con eso, ahí vas a tener a tu yo. Siempre después, también me gusta tal personaje. Por ejemplo, me gusta mucho Brandon Flowers. Me encanta mucho cómo sonríe mucho, pero también se parece mucho a mí porque es un poco tímido. Sin embargo, no hace que lo note la gente y simplemente expresa lo que él sabe hacer, como mejor lo sabe hacer.
que por ejemplo es cantar, ¿no? Canta increíble. O tal vez como lo es, ¿quién será? Voy a decir algo muy loco porque se me ocurre ahorita, pero Ricky Martin. Soy fan de Ricky Martin. Pero no, en fin, Ricky Martin, oye, ha pasado tantos problemas en su vida y me identifico con él y aún así siempre sonríe, siempre quiere mantener el ritmo en su... o sea, lo da todo en el escenario. Eso me gusta, que a lo mejor no estoy cantando, evidentemente, pero también estoy haciendo algo para el público. Entonces, la mayoría de las personas que conocemos es porque hace algo para el público, no sin antes que le guste a él y haya salido únicamente de él, de esa persona. A eso es lo que tú tienes que aspirar. Y eso se va a ver muy reflejado en tu podcast, en tu manera de hablar, en las personas que sigas, en los consejos que sigas, lo que sea. Vas a aprender. Yo tengo muchísima gente que me gusta, que ha aprendido mucho, que me gusta hablar de ellos y dar consejos como me los han dado a mí, otras personas de amigos, tanto cosas que he visto desde televisión, radio, otros videos de podcast. Soy muy fan de youtubers, de YouTube. Veo, oh, santo Dios, tal vez veo 50 videos al día o 60 videos de YouTube al día. Entonces es un problema que tengo. Pero bueno, fuera de eso he aprendido mucho de estas personas. Busca en qué eres bueno y en qué puedes combinar para ser tu mejor versión. La versión epic, la versión ultimate version de ti mismo que vas a reflejar ante todos los demás. ¿Ok? Excelente. Ya tenemos tu podcast, ya sabes quién eres, ya tienes los materiales, ya tienes cómo hacer tu podcast. ¡Qué fregonería! Felicidades de antemano. Bueno, publicarlo. Y bueno, aquí va la parte un poquito que puede ir de bajada, o que la mayoría de las personas se sale después de todo esto, que a lo mejor se inspiraron y lo que sea. Hay gente que se va. Te invito a no hacerlo. Después de que escuches esto, va a estar tal vez complicado, pero es mucho mejor que te mentalices antes de vivirlo y desanimarte y rendirte. Es algo que no recomiendo en nada, y menos si es tu gran sueño. Si a lo mejor tienes otras cosas que te gustaría hacer pero no te llenan y tal vez te rindes, ok, pero espero que te hayas rendido por buscar algo que sí quieres. Pero si te estás rindiendo en algo que de verdad deseas, no, amigo, sigue constante, párate fuerte porque todavía queda un bonito camino. Como le dije, disfruta el viaje. Y vamos a ver cómo crecer tu audiencia. Es algo muy importante. ¿Qué demonios? Ojalá estuviera tan chido de después de todo esto nada más poner a publicar y recibir miles de escuchas. Estaría increíble, pero realmente esto no pasa en el 99.9% de las cosas en general, no solo del podcast, de las cosas por internet. Puede que sí, pero realmente tenemos que estar mentalizados a que es probable que esto no pase, ¿vale? Me está gustando mucho este podcast, por cierto. Gracias por continuar aquí. Un beso, guapo, guapa. Y bueno, vamos al primer punto, que es la constancia. Esta parte muy importante es de cómo crecer tu audiencia. Me la preguntaron en Instagram, otro podcast de hecho que se llama Doblando la Ruta, que les recomiendo que lo vayan a seguir porque tiene un podcast bastante bonito sobre, yo diría sobre turismo, que es bastante interesante y va empezando. Entonces, muy bien. Y ahorita esto que estoy haciendo, vamos a entrar también en este tema más adelante. Pero bueno, también quería mencionarlo porque hay mucha gente que le interesa esto. Ok, la constancia es lo más importante que existe en la mayoría de las cosas que haces para redes sociales o internet. Constancia. No podemos pensar en subir 6 capítulos, 4, no sé, y pensar que ya vas a estar muy arriba. Vas a sentir que a lo mejor gastaste mucho tiempo mucho tiempo en esto y dices, no manches, yo ya me imaginaba que me iba a ir mejor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Etcétera. Es normal, pero también es la realidad de que esto no siempre va a pasar.
casi nunca va a pasar. Tienes que ponerle rato, tienes que estar subiendo seguido, ¿vale? Tienes que idear nuevos planes de temas, nuevos invitados, siempre pensar en podcast. Y quiero regresar un poquito al primer punto, por si en este caso ya dijiste, oh, chale, no manches, ok, tranquilo, no, esto de la constancia siempre tiene que pasar y de pensar en idear cosas, pero recordemos esto es tuyo, no lo estás haciendo por obligación de nada, ¿vale? Entonces, lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo y te sientes bien de hacerlo. Me encanta grabar. Quiero hacerlo, quiero mejorarlo. Si tienes esa mentalidad, no te va a preocupar cuántos episodios necesites, ni tanto los números. Obviamente te van a importar, pero te vas a defraudar mucho más. Es más difícil que te defraudes si tienes esta mentalidad de seguir mejorando y de haciendo lo que te gusta, ¿vale? Esto es tuyo, no estás haciéndolo para nadie más. Esto es tuyo y es lo más bonito que tienes. ¿Ok? Continuamos. Crecer tu audiencia. Muy bien, otro consejo que les doy, y es de los más importantes, tener redes sociales bien atendidas de tu podcast. Tener tu Facebook, tu Twitter o tu Instagram, o si quieres las tres, incluso tu canal de YouTube de tu podcast o de ti, pero que hay en tu perfil de lo que tengas, que te recomiendo que sea específico de tu podcast, sea muy dedicado a él. Que no publiques una cosa de ti, una foto tuya y jajaja y un meme y después, el episodio, no, tómatelo con seriedad, amigo. Esto es para que crezcas tu audiencia. Si es necesario crearte una página o un perfil nuevo, hazlo. Te juro que va a tener buenas cosas. Y ahora, ¿a qué me refiero con bien atendidas? Pues que tengan contenido, que cuando subas un episodio, lo subas ahí, subas el link de donde se pueda ser escuchado, que los invites de la manera más bonita y amable a la gente que lo escuche, y por supuesto que los intrigue. Busca temas que les intrigue, que diga, órale, qué padre, esto me interesa. Y si no crees que les interesa, haz que crean que les interesa. Escribe algo bonito, oigan, ¿escucharon esto? ¿Sabían que tal? Si no lo sabías, escucha mi podcast. Oigan, hoy tenemos el episodio número tal. Contamos secretos o cosas muy interesantes. Los invito a escucharlo, ¿vale? No sé, ¿sabías? No sé. Híjoles, ¿cuánto gana tal persona? No lo sabes, pues te invito a que escuches el podcast y pones el link. Spamea lo que sea necesario para que la gente sepa que ya subí este episodio y que lo puede escuchar ya, ¿vale? Especialmente compártelo con tus amigos, familia, que te apoye. Eso es muy importante. Si no tienes, bueno, qué desgracia, pero te entiendo. También es difícil que lo compartan, porque así pasa. Es a veces una pelea un poco más solitaria, pero no significa que sea menos interesante y por supuesto es mucho más encarnizada a ti. Entonces, crea contenido de que ya lo escuchaste y ok, a la semana sube cosas, sube noticias de lo que tú hablas. Si hablas de videojuegos, sube una noticia de videojuegos que sacaron un tráiler de tal cosa, lo que sea. Si hablas de películas, sube un tráiler que subieron. Sube tu opinión, sube una foto de algún actor que hizo algo, una curiosidad de algún autor de un libro que escuches, perdón, algún autor que leas, algo interesante que lo puedes tratar en el podcast. Y si no, que simplemente lo escribiste y lo hiciste para que la gente lo leyera. Haz memes, es súper divertido y aparte súper importante, considero a este nivel, que hagas memes de lo que quieras. Principalmente de lo que tú haces es lo mejor que puedes hacer. Aprovecho para decirles que me sigan en Facebook, porque ahí pues ahí subo muchísimos memes, noticias del mundo del entretenimiento y otros memes que se me ocurren a mí y a veces los robo por ahí con el toque que yo los doy para que no sea igual, porque tampoco se vale, pero eso es muy importante, ¿vale? Que sea entretenido tu perfil, que siempre haya algo. Si subes una o dos publicaciones al día, con eso, pero intenta que sean lo más que puedes. Y ahora que subes episodio, todo el mundo sepa que aparte de eso, subes algo.
¿vale? Haz que tu canal o tu perfil o lo que sea, tu Instagram, Twitter, siempre tenga algo y la gente se acuerde que estés ahí. ¿Vientos? Vientos. Eso es muy importante. Redes sociales bien atendidas, ¿vale? Número 3, de los más importantes y también de los más obvios, creo yo. Iba a agarrar agua y ya no tengo agua. Qué triste. Es que se me está secando la garganta. Ok, y es pues que tu podcast se encuentre en todas las plataformas de audio posibles. Es más, en todas las que quieras. ¿Qué es eso? Bueno, pues obviamente subirlo a Anchor es algo muy bueno. Y Anchor lo sube a Spotify automáticamente. Entonces es algo excelente. Ya tienes tu podcast en Spotify, que es el más importante, creo, hasta ahora. Bien hecho. Pues también intenta subirlo a otras plataformas, como yo te recomendaré, que es iVoox, iVoox, Apple Podcast, que Anchor también te echa la mano y lo sube automáticamente 2 semanas después, tus programas ahí. Muy bien, ya algo menos que preocuparse, pero para que sepas que también tiene que estar ahí. Súbelo tal vez a YouTube si lo crees necesario. Pues inténtalo, yo lo hago y mucha gente lo hace, entonces creo que es una buena manera. Si lo haces con audio nada más, o si te pones una cámara mientras lo grabas, pues perfecto. ¿Vale? Bien, entonces por ahí. Ahora, es algo súper importante esto. Que estoy checando mi escaleta, recuerden. Y esto, el siguiente tema es... ok, ya lo comenté. Es hacerles saber a todos que subiste un nuevo episodio. Porque es más difícil que se enteren solos. Aunque creas que la gente ya le dio seguir a tu podcast, le dio like a tu página o te dio follow en Instagram o en Twitter, aún así no significa que ya son fans tuyos y que cada que subas algo lo van a ver. Eso no va a pasar. Recuérdales que ya subiste algo. Aunque Spotify o otras plataformas les recuerda a la gente que ya te está siguiendo que subiste un nuevo episodio, eso no significa que sea algo que vayan a checar siempre o que tus escuchas lo estén checando siempre. Entonces intenta, por el amor de Dios, intenta que subas a lo mejor una historia en Instagram o que subas algo a Twitter o en Facebook, el link de que ya subiste algo nuevo. ¿Vientos? Perfecto. Y lo último va igual, horarios y constancia. Si dices que vas a subir podcast todos los lunes, lo subes todos los lunes. A una hora en específico, si quieres ponerte más complicado, excelente, hazlo. Eso habla de tu profesionalismo y de las ganas que tienes que lo escuchen y de hacerlo. Y eso se va a ver reflejado siempre. Sigue subiendo conforme tengas que subirlo. No te preocupes por nada. Te juro que va a funcionar si lo haces seguido. Y la gente no nota que lo haces con ganas cuando tienes esos detalles. A veces los pequeños detalles son los que la gente más nota. Entonces te recomiendo que lo hagas mucho. ¿Vientos? Perfecto, vamos con la parte final. Bueno, la recta final de este podcast, que es los inicios que pueden llegar a ser defraudantes. Como te dije, la constancia y todo es importante. Y aún así, cuando creas que ya lo estás haciendo bien, que subes tus episodios en horarios específicos, días específicos, que no has fallado en varios episodios y que tienes tus redes sociales bien limpias y sigues, los números a veces no van a crecer rápidamente. Van a crecer, pero van a crecer lento. Y a veces va a haber momentos que pues a lo mejor ni una reacción van a tener, ¿no? Y esos momentos son los más difíciles y los más peligrosos, porque son los momentos que más te llevan al límite de decir, no, creo que esto no está valiendo la pena. Lo intenté, pero no, pues yo ya creo que ya debería tener un cierto volumen de audiencia. Es algo muy normal, ¿ok? No te preocupes. Sí, o sea, no te está yendo bien, lo estás haciendo lo mejor que puedes, te está costando trabajo,
y lo estás haciendo todo bien, pero no hay gente aún. No la que quisieras o la que crees merecer. Ok, es triste, pero no es el fin. Te juro que este es el inicio. Todos pasamos por esto. Pregúntale a quien quieras. Hace episodios hablamos de Elon Musk. Se salió de la universidad y era el niño rarito. Y no tenía pelo, se volvió calvo a los 20 y tantos. Su vida era un asco. Se volvió millonario, ¿cómo ves? Y ahorita mismo acaba de lanzar un cohete casi a Marte en unos años. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Muchos youtubers que están ahorita con 10 millones de suscriptores empezaron con su familia viéndolos, y a veces de 10 personas lo veían 3 de su propia familia. ¿Ok? Amigos que decían, no, bueno, ¿qué te digo? Si quieres, empezamos por mí. Yo he tenido amigos que les he dicho, oye, ¿ya escuchaste mi podcast? No. Sí, luego lo checo, pero es que se me ha olvidado, perdón, carnal, pero sí, sí te he visto que ahí andas. Sí. Y es un golpe un poco feo porque son tus amigos. Creo que no te cuesta tanto trabajo ponerle like, escucharlo un ratito, o cuando estés haciendo algo en la cocina, no sé. Si eres o si personas que no me conocen lo hacen, ¿por qué tú no? Y es feo. Pero está bien. Está bien porque lo que más necesitas tú en estos medios es personas que te apoyen y te quieran a veces sin conocerte. Que solo te escuchen por estos medios y digan, wow, este cuate me cae súper bien, no tengo idea quién es, pero me ha ayudado un buen. Me divierte de mi día tan feo, asqueroso que tuve. Me entretiene, me hizo reír, me da buenos consejos, me permite seguir yendo a lo que quiero, lo que quieras, lo que sea. Eso a veces ayuda muchísimo más que tu propia familia lo haga o que tus amigos lo hagan. Esto a veces, como te dije hace rato, es una batalla que la mayoría de las veces es una batalla solitaria. Es una batalla mucho más complicada porque a veces no tienes los suficientes armas o personas que te estén acompañando. Entonces, intenta compartir. Siempre inténtalo. A lo mejor tu familia es súper buena onda y tus amigos y sí te ayudan. Pero a veces no. Y a veces pues lo hacen unos episodios y a veces ya no lo hacen. Y no tienes que ofenderte por ello. Es algo que pasa. Pero no tienes que ofenderte ni defraudarte. Continúa tu camino. La constancia. Esta es una carrera de resistencia. Tú, si quieres hacer esto o lo que quieras hacer, videos de YouTube, Twitch, que sigue siendo una especie de vivo a lo mejor, y son contenidos muy largos, pues la gente lo ve, es por algo, ¿no? Es porque le caes bien, porque tienes algo que aportar siempre y que no siempre van a estar los mismos. A veces uno sí, o a veces no. A veces te van a dejar de seguir porque lo hicieron por apoyarte, pero a la menor hora dijeron, no, esto no te tiene que ofender ni echar para atrás. Esto siempre va a pasar. Me ha pasado a mí y te juro que no es tan grave cuando te enfocas en ser mejor para ti. Para que te guste esto y te guste tanto que lo quieras compartir. Que diga, no, es que la neta me la rifé. Esto me quedó genial. Escúchalo. Por favor, ok, si no se lo pierden, tú vas a pensar, él se lo pierde. Y no vas a decir, chale, lo hice con tanto esfuerzo y ni lo escuchó. No. Tú tienes que tener esas ganas de decir, tú te lo perdiste, carnal. Bueno, cámara, nos vemos. Y ya, y así seguir. Entonces eso va a estar súper bien, te lo recomiendo muchísimo, no te defraudes. Sigue bien por el camino fuerte, ¿vale? Bueno, y eso es básicamente lo más importante. La constancia, tener buen material, tener cierto profesionalismo. Y aquí va la parte final que les quería comentar, que es lo más bonito de todo. ¿Por qué el podcasting? Así lo tengo escrito. ¿Por qué el podcasting es una comunidad tan sana? Amigos, el podcasting es precioso. La comunidad del podcasting es muy bonita. Es genial. Es maravillosa. Y como lo dije en la presentación de este podcast, es mucho más fácil que te den la mano
a que te pongan el pie en estos caminos. ¿Y saben por qué? Porque muchos se pueden rifársela en hacer TikToks, en hacer videos de YouTube, hacer tal vez gameplays o en vivos, lo que sea. Es muy fácil. Bueno, no es fácil hacerlo. No. Me refiero a... Es mucho más es mucho más visto que la gente se ponga el pie o se ponga trabas en ese tipo de medios que en el podcast. En el podcast te vas a encontrar gente que te va a querer ayudar, que te va a ayudar a crecer, a motivarte, se va a alegrar cuando te escuchen. Y es que el podcasting tiene muchos escuchas alrededor del mundo, en diferentes idiomas y lo que sea, pero no ha llegado a algo tan gordo como YouTube o Twitch, etcétera, ¿no? O sea, tiene tal vez el 20% o 25% máximo, ni siquiera lo veo ahí, pero supongamos de lo que tiene YouTube o TikTok ahora mismo. Es muy que le llaman el salseo o esta onda de hablar mal en un video o de lo que sea en Instagram de personas, hablar mal de ellos o ponerles el pie o algo así, es muy visto. Y en el podcast no. ¿Y saben por qué? Porque en el podcast se encuentra gente mucho más profesional. Hacer un podcast es no diría difícil, pero tiene más chiste, tiene más truco, tiene más arte que muchas otras plataformas, que yo disfruto muchísimo. No digo que sea fácil hacerlo, no digo que no deberías hacerlo, al contrario, pero especialmente el podcasting es muy bonito. Me he encontrado con muchos creadores de contenido de podcast que me han puesto, oye, ¿quieres que te publicite tu podcast? Oye, me gustó, oye, qué buena onda el tema de me entretuviste mientras estaba en el trabajo. Eso motiva muchísimo. Y fue en el episodio 7 yo cuando empecé a tener este tipo de comentarios y me gustó mucho. Y fue muy bonito. Entonces no me he encontrado con nadie con quien sí me he encontrado en otros sitios. Incluso en los comentarios son de distinta calidad, de como es en YouTube o como es en Facebook Live, por ejemplo, en Twitch, que son comentarios por a veces tener fama, lo que sea. Y en el podcasting no, en el podcasting la gente que comenta es porque se tomó el tiempo de escucharte, de analizarte y tiene algo que decirte para continuar la conversación. ¿Entiendes? Entonces es algo muy bonito, mucho más sano. La gente que hace podcasting es más profesional, es más seria, es más sana, es bonita. Y no significa que sean santos, no, hay gente que hace mucho desmadre y se ríe y hace chistes pesados, lo que sea. Hay muchísimos podcasts o sea, creo que en este mes que se está grabando esto, se registraron más de 90 millones de podcasts en Apple Podcast y algunos en Spotify. Y es un récord muy grande. Entonces, mucha gente se ha unido a esto. Muchísima. Y aún así, esto no se ha vuelto nada turbio. Entonces, si tú empiezas tu podcast, te aseguro que vas a encontrar en poco tiempo relativamente, tal vez en semanas, gente que te quiera apoyar. Busca sitios o páginas de podcasting en español. Perdón, casi me ahogo. En español o podcasting, simplemente que promocionen sus propios podcasts. Y ahí vas a conocer nuevos proyectos y te van a conocer a ti. Es más probable que te echen la mano, digan, órale, me cae bien. Este cuate le está echando ganas. Y volvemos a lo mismo. No es hablar al micrófono y echar... No. Si te ven con ganas, con el amor que merece, te van a tratar diferente. Y esto va para casi la vida, ¿no? En los trabajos, incluso de la vida real, si te ven de esta manera, te tratan distinto. Y es lo mismo así. Pero incluso cuando no eres profesional o careces de conocimiento, lo que sea, aún así te va bien. La gente le sigues cayendo bien si se nota tu entusiasmo. Si apoyas a otras personas. Esto es muy bueno. Entonces el podcast no te vas a sentir solo como tal. Vas a encontrar siempre a alguien que te escuche. Y te recomiendo que empieces por ser parte de esta buena vibra que se está generando aquí. Ofrece
apoyo a otros que crean que lo necesiten. Sigue a personas que hacen podcasts que a lo mejor no tienen muchos podcasts y escúchalos. Dales un tiempo sin que te lo pidan. Digan, qué buena onda. Y háblales. Oye, me gustó tu podcast, felicidades. Tal vez, no te lo recomiendo, pero tal vez si quieres, oye, deberías a lo mejor mejorar esto y esto. Está bien, mientras seas respetuoso. Sin embargo, siempre recomiendo tal vez hacer eso después. Te recomiendo más que lo hagas con un toque de apoyo, como de, oye, sigue así, qué buena onda. Oye, me hizo reír este comentario en tu episodio tal. Oye, ¿cómo estás? Tal vez te interesa una colaboración. Yo también voy iniciando. ¿Qué onda? ¿Qué te parece? O a lo mejor yo ya tengo un rato en podcasting. Ya vi que estás iniciando. ¿Te interesa una colaboración? Si se parecen los contenidos, ¿no? Si los dos hablan de películas o de videojuegos, lo que sea, pues va de la mano. A lo mejor, hagan algo juntos. Y él le va a ayudar mucho y le va a motivar de que, wow, una persona que ya tiene un buen rato haciendo podcasting se fijó en mí. Y yo cuando esté ahí voy a hacer lo mismo. Entonces, sé parte de esta buena vibra, ofrece apoyo a otros y esto tan bonito nunca se va a acabar. Así que amigos, ahí los dejo. Este fue el podcast número 10 de Haz Ruido Podcast. Es así, súper celebración. Ya es el primer podcast con 2 dígitos que tenemos y me hace muy feliz. Espero que te haya gustado. Creo que es el podcast que más he disfrutado. El número 2 también lo disfruté demasiado. Pero como fue tan personal, pero también intenté ayudar lo más que pude a ustedes. Me siento bien conmigo mismo y estoy muy agradecido con la gente que me ha seguido escrito cosas bonitas. Personas que ya tienen un buen rato su podcast y me hablan y me recomiendan y lo que sea. Es maravilloso. Así que si estás aquí todavía, llegaste a este punto, felicidades. Bienvenido al mundo del podcasting si es que lo planeas hacer. Y si es que te convencí de hacerlo y si te sentiste con las ganas de hacerlo. Si acaba este podcast y dices, qué ganas tengo de grabar ahora mismo el podcast, pues bueno, yo me sentiré muy feliz. Házmelo saber en los comentarios, házmelo saber en Haz Ruido, en la página de Facebook Haz Ruido, o en Haz Ruido en Instagram, haz.ruido. Ahí siempre leo sus comentarios, los pongo en mis historias y estoy conviviendo con ustedes porque me gusta muchísimo. Si es así, estaremos felices todos y esto nunca se va a acabar. El podcasting, hagamos de esta comunidad algo más bonito, más apoyable y más apoyable. Bueno, que tenga más apoyo a la gente que va iniciando. Oigan, yo también voy iniciando, O sea, 10 episodios no es muchísimo, es casi nada, casi. La gente que lleva 60 es con, ¡ay, cosita! Pues ya lo sé, el chavo de los 10 episodios. Pero les juro que se acercan muchísimos más. Porque hasta yo mismo escucharía este podcast de nuevo y me sentiría con ganas de seguir grabando. Así que amigos, gracias por escuchar el episodio número 10. Gracias por darle follow, por seguirnos en nuestras redes sociales. Haz.ruido en Instagram, Haz Ruido en Facebook, incluso en YouTube que subimos igual como Haz Ruido. Gracias por seguirnos y por sus comentarios que me hacen muy, muy feliz. Yo fui Luis Enrique Torres y por favor, no olviden que nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Hey, tú! Gracias por acompañarnos en una edición más de Haz Ruido Podcast. Sigue disfrutando todo nuestro contenido cuando lo desees en prácticamente todas las plataformas de podcast. Hoy apagamos las luces, pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros nos escuchamos.